La homosexualidad ha dejado de ser considerada como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud desde hace 27 años. Por eso las leyes en los diferentes países del mundo han tenido algunos contenidos que han integrado cada vez más a esta comunidad en la sociedad. Hay más de 70 países, sin embargo, en el mundo donde todavía la homosexualidad es considerada ilegal. Y aproximadamente en el 40% de los países la homosexualidad es perseguida. O sea, se viven momentos realmente críticos por parte de esta comunidad. Pero en otros países, obviamente, las leyes les dan libertades y más libertades. Y en algunos, la comunidad, la sociedad, comienza a cuestionar aquello. Hoy vamos a hablar nosotros aquí en Hora 23 sobre las leyes, cómo están pretendiendo integrar a esta comunidad a la sociedad y darles algunas posibilidades hasta ahora negadas. Así que sean todos ustedes bienvenidos, amigos de todo el país, a esta Hora 23 que comienza con este tema bastante polémico. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23. El año pasado, como ustedes recordarán, se aprobó la Ley de Identidad de Género que permite a las personas de la comunidad LGBTI acceder a varios derechos, entre ellos el matrimonio civil y adopción para aquellas personas que pertenecen a la comunidad transgénero y transexual. Todas esas determinaciones son rechazadas por la Iglesia Católica y es por ello que esta noche vamos a contar con ambas presencias, con ambos puntos de vista, y usted también puede emitir sus opiniones a través de las redes sociales. Por ello damos la bienvenida a Mariel. Gracias, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Dar la más cálida bienvenida a todos los seguidores que ya están frente a sus pantallas, atentos en este jueves 29 de junio. Respeto e igualdad es el hashtag que estaremos manejando esta noche y que les van a dirigir a nuestras publicaciones en nuestras redes sociales: Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23 Bolivia. Respetemos y apoyemos la diversidad. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en Bolivia hizo ayer la bandera arcoíris del movimiento LGBTI en su sede en la ciudad de La Paz. El colectivo LGBTI celebró la determinación de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral de aprobar el derecho al matrimonio civil para los hombres y mujeres transexuales y transgénero del país. Veamos el siguiente cuadro que hemos preparado para ustedes. El vicario general del arzobispado, Miguel Manzanera, rechazó la resolución e indicó que esperarán la respuesta del Tribunal Constitucional al recurso que interpusieron. Y esta es la participación que usted tendrá en nuestras redes sociales. ¿Cuál es su opinión respecto a la determinación de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral de aprobar el derecho al matrimonio civil para los hombres y mujeres transexuales y transgénero del país? Su opinión la estaremos compartiendo a lo largo del programa. Las personas transexuales y transgénero podrán contraer matrimonio civil, pero no así las personas homosexuales, ya que esto iría en contra de la Constitución Política del Estado. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral afirmó que el matrimonio transgénero o transexual no está establecido en la Constitución Política del Estado y en ninguna normativa vigente, ya que el Código de Familia establece el matrimonio entre hombre y mujer. Sin embargo, en la aplicación de la Ley 807 de Identidad de Género, si una persona cambia de identidad, puede ejercer sus derechos y obligaciones como cualquier ciudadano. La ley le faculta a las personas que cambian su identidad el ejercer todos los derechos que corresponden. Nosotras, las beneficiarias de la ley, solamente somos la población transgénero y transexual, que somos las que podemos acceder al matrimonio, y no así los compañeros gay ni las compañeras lesbianas, como se está tergiversando la información. Mucha controversia se genera con este tema, más aún por la figura de adopción de este colectivo. Remarcan que están en el derecho de adoptar. Como matrimonio sí puede llegar a la adopción, porque eso está permitido totalmente. Si ellos cumplen con todos los requisitos. El próximo paso, si no se frena, pues será también la adopción, que las parejas homosexuales... Si una mujer trans decide formar una familia y quiere adoptar, puede hacerlo, ¿no? Es que es un derecho más. Sin embargo, la Iglesia Católica rechaza esta posición, ya que manifiestan que esta medida no beneficia a la familia. Nuestro concepto natural de la familia va a cambiar.
los hogares van a ser destruidos, la figura paterna va a ser destruida. No hay ninguna declaración de las Naciones Unidas donde se hable de los derechos de los homosexuales, ¿no? Sobre todo a contraer matrimonio. Esto no hay. Hasta la fecha, 119 personas son las que se realizaron el cambio de sexo a nivel nacional. Según el instructivo del organismo electoral, el Servicio de Registros Cívicos Ceresi está habilitada para registrar al matrimonio civil de personas transexuales y transgénero. Hasta hace unos años era prácticamente inimaginable pensar que este tema estuviese ocupando el debate en los medios de comunicación, estuviese ocupando la atención del ciudadano en las calles, generarse toda la inquietud que en los últimos días estamos sintiendo en el país. Que una persona transgénero que cambia su condición de hombre a mujer obtenga sus documentos de acuerdo a su derecho, que ahora se lo dan las leyes, de mujer, que cambie su nombre de hombre a mujer. Le da el derecho, casándose obviamente con su pareja, de adoptar, de hacer una vida como usted, hombre, mujer, en casa con sus hijos, hacer un hogar. Le vamos a trasladar esta pregunta a nuestro invitado esta noche. Es el padre Brando Martín Peralta, sacerdote experto en derecho canónico, trabaja en el Tribunal de la Arquidiócesis en temas de matrimonio. Padre Brando, buenas noches, bienvenido a Hora 23 nuevamente. Como siempre, una alegría poder compartir con todos ustedes, y a pesar de que este tema es un poquito delicado y hay que tomarlo con pinzas, pues siempre es importante entender que las cosas, cuando se hacen con amor, con caridad y con mucho respeto, pues siempre van a salir adelante. Así es, bienvenido, padre. Encantado. ¿Cómo se imagina, padre, una familia en la que el papá es hombre, la mamá biológicamente es hombre? Porque bueno, o sea, se cambió con su condición de hombre a mujer en papeles, en documentos, ante la ley, claro, pero su condición física sigue siendo de hombre. ¿Cómo se imagina papá, mamá con estas características y un niño adoptado? Bien, yo creo que esto es importante y es necesario una vez más remarcar, porque en este instante todas las personas que están escuchando y que son proclives a una moral, a una ética y a una religiosidad, pues están así, bien, dale padrecito, tú puedes. Y aquellas personas probablemente que por una línea de pensamiento y de vida no están acordes a un sentir religioso, se dicen, no, pues ya está otra vez la misma cantaleta de la iglesia, de la Biblia, de lo que dice, del magisterio, de cosas encerradas que deberíamos cambiarlas hace 1000 años atrás. Entonces, yo creo que es importante en este momento rescatar una de las palabras con las que nuestro Papa se refirió a todas estas situaciones. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, dice nuestro Papa Francisco, para decir algo respecto a una persona? Mientras esa persona haga la voluntad del Señor y viva con ese amor y con ese respeto a los demás, sin hacer daño. Entonces, creo que esto es importante rescatarlo para todos nosotros. Cuando utilizamos la palabra Dios o utilizamos la palabra amor, no podemos desvirtuarla. La palabra amor, entonces, a todo el mundo le preguntas, ¿es importante el amor? Por supuesto, ¿quién te va a decir que no lo es? ¿Es importante Dios? Claro que sí. Todos, de alguna manera, serán muy contados los que digan, yo no creo en Dios, de verdad no creo. Todos albergamos en nuestro corazón el deseo de lo sobrenatural, de una experiencia espiritual. Ahora, y esto es importante para nosotros, somos seguidores de Dios y Dios nos ha manifestado una manera de cómo deberíamos vivir en este mundo. Y esa manera que nos ha enseñado Dios no ha sido un invento de la iglesia, del Papa, del magisterio. Esa manera como el Señor ha querido estructurar nuestra vida en este mundo para que seamos felices, debemos seguirla acorde. Porque de otra manera, tarde o temprano, si desvirtuamos lo que Dios ha querido para cada uno de nosotros y nos ha enseñado con claridad, no nos ha dicho, hagan lo que ustedes quieran, lo que les parezca, lo importante es el amor, ya está. No, nos ha dicho, esta es la manera, estos son los pasos que tú tienes que seguir para vivir en este mundo con alegría, con felicidad y plenamente. Entonces, de tal manera, cuando empezamos a desvirtuar lo que Dios ha querido para cada uno de nosotros, pues que no nos extrañe, que cada uno piense, porque ¿quién me va a obligar a mí a quién debo querer? ¿Quién me va a obligar a mí a cómo debo pensar, cómo debo vivir?
cuando no nos regimos por algo que el Señor nos está pidiendo para nuestro bien, entonces explota, ¿no? En ese marco precisamente, padre, el que usted acaba de decir, ¿cómo conceptuamos entonces a la familia en la línea que ha sido marcada por Dios y que la tiene clara la Iglesia? Claro. Yo siento que en este no es el tiempo, porque se invita mucho a la Iglesia Católica a decir, esta es mi palabra y se acabó, ya está. Y no hay una discusión, no hay una segunda postura, ¿no? Yo creo que es la vida natural que nosotros tenemos, la manera natural que tenemos, la creación natural de un hombre y de una mujer, la manera natural como ellos forman un matrimonio y estructuran la sociedad. Yo creo que esto es lo necesario y lo fundamental para que entendamos qué significa el matrimonio, ¿no? Entonces, si es el gusto de algunos, si es una manera social, si es una manera... Porque claro, además no es la única la religión católica. Imagínate, son miles y miles, muchísimo más que los católicos, nuestros hermanos musulmanes, que ellos aceptan la poligamia. Y para ellos no es en absoluto nada contrario a sus preceptos religiosos. Entonces, yo creo que esto es importante y esto es necesario recalcarlo. La Iglesia no se inventa el concepto del matrimonio. La Iglesia no impone un hombre y una mujer. La Iglesia no, por las estructuras patriarcales y no sé qué historias, ha obligado a esto, a asumir roles y papeles. No, es algo connatural a lo cual la Iglesia ayuda, aporta, fortalece y acompaña. De otra manera, si no sigues ese camino, tarde o temprano tú en tu historia vas a desvirtuarlo. Tú en tu historia vas a romper algo, tú en tu historia vas a resquebrajar algo que está escrito en tu vida y en tu corazón. Padre Brando, usted nos recordaba algunas afirmaciones, algunas palabras del Papa Francisco. Llevar a cabo acciones sin hacer daño. Podríamos tomar en cuenta o pensar que, de acuerdo a la Iglesia Católica, las personas gays, lesbianas, transexuales, transgénero o intersexuales, ¿hacen algún daño a la sociedad o a la familia? No, en absoluto. No, yo creo que esto es importante porque lo primero que pueden, lo primero que debemos pedir perdón, y esto debe ser claro, lo que debemos hacer nosotros es pedir perdón, porque muchas veces hemos satanizado a las personas, porque muchas veces nosotros las hemos lastimado, porque en nuestras comunidades religiosas las hemos apartado, las hemos apuntado, juzgado y condenado. Y eso es algo que Dios no quiere. Dios ha venido a enseñarnos un camino de amor, de conversión, de perdón, de caridad. No ha venido a decirnos, a ver, ¿dónde están los buenos? Pónganse aquí, ¿dónde están los malos? Ustedes se van a ir al infierno, quiero decirles esto, y nosotros vamos a ir al cielo. El camino de cada uno de nosotros es ganarnos el cielo, es ser agradables al Señor. Y cada una de nuestras historias y cada una de nuestras vidas tiene que ser acorde a ese mandato que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces, primero, debemos pedir perdón porque muchas veces hemos satanizado a las personas. Y segundo, yo creo que estamos jugando así, ¿no? Un día fui yo el que te lastimó y ahora serás tú el que me lastimes. No, un día fui yo el que te obligó y te dijo que así es la vida, así es la moral, esto es la virtud y esto es el pecado. Y ahora tú, por una rebeldía, estás diciendo, bueno, no quiero saber nada de la Iglesia, no quiero saber nada de sus normas, porque lo único que ellos hacen es lastimar más mi conciencia, lastimarme más como persona, decirme, tú te vas a ir al infierno, tú te vas a condenar. Entonces, yo creo que es importante entender que es la persona, no el pecado, no su miseria, no su limitación, porque todos, absolutamente todos, tenemos pecados, unos más reales, más visibles, pero todos tenemos miserias. Entonces, lo importante es esto, ¿no? ¿Qué son para la Iglesia o cómo conceptúa la Iglesia a los homosexuales, a las personas transgénero? ¿Cómo se hacen homosexuales? ¿Nacen homosexuales? Transgénero, con esa preferencia, con esa inclinación sexual. Hágame entender un poquito qué visión tiene la Iglesia de este grupo de la población. Bien. Bueno, pues cuando nosotros vemos solamente algo de esta persona, de la totalidad de un ser, entonces cuando nos enfocamos solamente en un tema sexual, entonces esta persona
tiene una inclinación por esto, por el otro. Entonces, cuando hacemos el concepto a partir de algo, de un rasgo de una persona, entonces es inevitable decir, es bueno, es malo, es inevitable juzgarlo. Lo que nosotros debemos hacer siempre es una persona que tiene un corazón que ama, es una persona que tiene sentimientos, es una persona que necesita una compañía y una cercanía, y muchísimas de estas personas, de estas comunidades, muchísimas, son personas religiosas. O sea, no es que estas personas que en algún momento de su historia y de su vida personal han visto que su inclinación sexual no era de acorde a la enseñanza de la iglesia y se apartaron de la iglesia y por tanto ahora no creen. No, muchísimas de estas personas son personas religiosas, espirituales. Entonces, no es que la iglesia los pone, no los separa, en absoluto. Tenemos cartas de Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nuestro Papa Benedicto y nuestro Papa Francisco, reuniéndose con todas estas personas, dándoles un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Padre, nos va quedando claro, entonces la iglesia evidentemente ha ido aceptando cada vez más la condición de estas personas, pero lo que no acepta, por lo que le entendemos y por cómo se ha referido a la iglesia reiteradamente estos días al tema, es el matrimonio entre personas del mismo sexo, aun que legalmente este hombre haya pasado a ser mujer y haya legalizado su situación de tal para casarse, y menos aún adoptar. Eso sí, usted, como el resto de los sacerdotes católicos que han hablado en los medios en estos días, usted no lo acepta. Bien, ¿qué podríamos decir respecto a estas personas y respecto a las leyes que nos ha tocado vivir? No se trata de que los católicos estemos a favor o en contra de las personas. Se trata de que seamos coherentes con lo que vivimos y enseñamos. Y desde nuestra coherencia, desde aquello que el Señor ha querido para nuestra vida, debemos tomar decisiones. Entonces, son luchas interminables, son motivos de generar odio entre las personas, el decir ustedes no, esta manera de vivir no. No, yo creo que esto es importante y es necesario. Cuando vas a tomar una decisión respecto a tu sexualidad, cuando vas a tomar una decisión respecto al matrimonio, a la adopción de niños, yo creo que es importante preguntar a los profesionales que saben, a los psiquiatras, a los psicólogos, a los entendidos en temas espirituales. Pregúntales. No es simplemente a mí porque me da la gana y porque me gusta voy a hacer esto, porque puedes lastimar en algún momento fundamentos de nuestra sociedad, de nuestra familia, y si adoptan niños pueden lastimar, porque no es el eslogan, nosotros damos amor y solamente tenemos amor. Es importante entender que hay cosas que hay que mejorar y que hay que sanar en nuestra vida. Padre Brando, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecerle por haber estado en esta primera parte del programa. Y claro, este es un tema para largo y seguramente se va a debatir y conversar bastante sobre él. Ya estaremos nuevamente reunidos en este mismo set. Encantado. Y como siempre, yo creo que esto es importante. Dice el primer libro de Reyes, Salomón va a reinar y dice, Señor, dame la sabiduría para entender lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Un diálogo y una sabiduría para entender lo que es bueno y lo que es malo. Gracias, Padre. Hasta otra oportunidad. Nos damos una pausa y volvemos con el segundo bloque de Hora 23. Continuaremos desarrollando el tema. Espérenos. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño-invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Marcelo Ruiz, especialistas en cambios de look, con paquetes para novias y quinceañeras, tratamientos faciales y corporales, con descuentos del 30%. Reservas 242-3422 y 796-13518. Estamos de regreso en Hora 23 y hoy ustedes junto a nosotros estamos aprendiendo sobre respeto e igualdad. Y este es el cuadro en el que usted va a participar.
cuál es su opinión respecto a la determinación de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral de aprobar el derecho al matrimonio civil para los hombres y mujeres transexuales y transgénero del país. Estamos esperando su participación en Facebook y en Twitter. La razón de una ardua lucha de la población TLGB es que hoy en día en Bolivia se cuenta con normativas a favor de este sector. En conmemoración a las luchas que realizaron los colectivos LGBT y TLGB en nuestro país, es que a través de una conferencia de prensa, la ministra de Comunicación Gisela López resaltó el esfuerzo y el avance que tuvieron estos sectores en las normativas vigentes y en la sociedad boliviana. Entonces queríamos tener este espacio solamente para conmemorar este día, para agradecerles a ustedes por el significado de sus luchas. No es fácil, es muy duro ser discriminado en una sociedad, es muy duro tener que enfrentar una sociedad que tiene ribetes de conservadurismo muy elevados, y ellos lo han hecho. Ellos lo han hecho, han luchado, han logrado incluir sus derechos en las normativas bolivianas, han logrado incidir en la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, han logrado normativa referida específicamente a lo que son las diversidades sexuales. El trabajo conjunto con la creación de políticas de integración es una lucha que se realizó hace muchos años atrás para que los colectivos reciban sus derechos, indica uno de los representantes del sector TLGB. Un trabajo histórico de 30 años de trabajo en muchos casos, 20 años, muchas personas han ido ya posicionando y visibilizando desde su corporalidad el derecho a poder ser diferente en este país, el derecho a la diversidad. Y ahora, en estos últimos años, desde el 2006, pues estas conquistas se evidencian con una constitución política del Estado que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, con una ley 45 que prohíbe y sanciona toda forma de discriminación y ya conceptualiza homofobia y transfobia como delitos. Sin embargo, la instructiva emanada desde el órgano electoral plurinacional que continúa difundiendo el proceso de acción abstracta de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional dará a conocer los plazos para saber cuál será la sentencia y su interpretación. El órgano electoral plurinacional simplemente ha emitido una instructiva que obviamente es aplaudible, pero el día de hoy estamos acá presentes porque estamos en la reivindicación de un derecho humano que no está siendo reconocido todavía y que gracias a una política de Estado, del Estado plurinacional de Bolivia, que vamos avanzando poco a poco, desde el año 2006 con la asunción del presidente Evo Morales Ayma, en una política de Estado a favor de los derechos de la población LGBT. Lo que hoy vamos a trabajar, lo que vamos a presentar, viene desde hace muchísimos años atrás, que es lograr que se reconozca el derecho humano a formar una familia entre personas del mismo sexo. Lo que decía David, hay que diferenciar, compañeras y compañeros de la prensa, lo que es la orientación sexual y lo que es la identidad de género. Segunda parte del programa para tocar este tema que ha generado bastante intenso debate en las últimas horas en todo el país. Y para hablar en esta parte del tema, tenemos como invitados, ya los van a ver ustedes, a Laura Álvarez, que es activista del colectivo LGBTI, que nos acompaña esta noche acá en el programa. Laura, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenas noches, bienvenida. Un gusto estar acá otra vez para compartir, pues estamos a tu servicio. Muy bien, gracias. Gracias. Y Andrés Mayo, que es presidente del colectivo LGBTI, que está también con nosotros esta noche. Andrés, bienvenido al programa, buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo están? Muy contento de estar acá y bueno, en este tiempo donde estamos hablando sobre este tema que tiene que ver no con lo que un poco ya se explicaba en la nota, con la reivindicación del matrimonio para las siglas LGB y la T, que ahora, a partir de ahora, pueden casarse. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que hay que aclarar qué diferencia hay entre orientación sexual y identidad de género, ¿no? Y ahí puede un poquito Laura explicar
ya ella ha construido su identidad de género a partir de esta posibilidad de esta ley de identidad de género que ya tiene 1 año y 1 mes, ¿no? Muy bien. Laura, por favor. Bueno, eso es cierto, ¿no? Sin embargo, la sigla T en las siglas internacionales significa las identidades travesti, transexuales, transgénero y transformistas. La ley de identidad de género 807 acá en Bolivia solamente es para 2 identidades, para transexuales y para transgéneros, tanto hombres como mujeres, porque hay hombres transexuales, hombres transgéneros y mujeres transexuales y mujeres transgéneros. En mi caso yo soy una mujer transexual. Laura, el Tribunal Supremo Electoral en las pasadas horas, interpretando lo que establece las leyes, dice, sí, las personas transgénero, transexuales se pueden casar y pueden incluso adoptar, finalmente adquieren todos los derechos que les permite la ley. Tú eres una persona transexual, así ¿no es cierto? Tú puedes casarte si es que así lo quieres. ¿Tú estarías dispuesta a adoptar si acaso también lo deseas? A ver, voy a dar un poquito unos antecedentes sobre lo que dice la ley en su instancia primera. El mandato de la ley 807 de identidad de género en nuestro Estado plurinacional es para hacer un procedimiento administrativo de cambio de dato de nombre, dato de sexo e imagen en todos los documentos. Ese es el mandato del 807. Al momento de yo cambiar todos mis datos, mi imagen y mi dato de sexo, ya puedo ejercer todos mis derechos ciudadanos en plenitud como cualquier otro ciudadano y ciudadana de Bolivia. Así es. O sea, y entre esos derechos está si yo deseo y quiero casarme, lo puedo hacer, pero por la vía heterosexual, porque eso es lo que manda la Constitución Política del Estado. Tienes que casarte con un hombre. Obviamente, dice el matrimonio en Bolivia, el artículo 63 dice, solamente es para un hombre y para una mujer. Como yo ya estoy reconocida a través del 807 como mujer, ya podría casarme con un hombre. Esa es la figura. Se dan cuenta, ¿no? Obviamente, otro de los derechos puede ser adoptar, en tanto yo desee también. Ahora, en el tema de la adopción, porque claro, ha generado tanta polémica y debate esto que la idea es orientar un poquito a la gente respecto de cómo enfocar estas cosas desde tu punto de vista, desde cómo tú vivirías la situación del matrimonio y luego adoptar. ¿Cómo llevaría una pareja de estas características, la mujer, en este caso tú transexual, el hombre y un niño haciendo familia? ¿Cómo explicarle al niño? ¿Cómo te imaginas tú al niño en una relación de esa naturaleza? Mira, primero con los niños hay que ser bastante abiertos y abiertas, tener una apertura y hablar siempre con la verdad correcta, no camuflar, porque si yo voy a camuflar o le voy a mentir al niño o a la niña, va a buscar la información veraz por otra fuente. Y sabemos cuál es la fuente ahorita más primordial, son las tecnologías, ¿no? Entonces, a través del internet se va a enterar de otras cosas, aumentado y corregido. Eso sucede con mamá y papá heterosexuales que crían un niño o una niña. Cuando el niño pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Entonces, como no estamos preparados o tenemos mucho fundamentalismo en nuestra mente, los papás nos dicen de Francia con la cigüeña. ¿Estamos mintiendo o estamos camuflando? Obviamente que no le estamos diciendo la verdad. O le hablamos de una semillita, le hablamos de una cosita, de otra cosita, con cariño. Pero aún así le estamos mintiendo. Entonces, si yo tuviese la oportunidad de adoptar, de casarme, pues yo hablaría como la verdad, como vengo acá a hablar así con la verdad. No tenemos por qué ocultar nada, y menos a un niño o a una niña, porque se supone que lo amamos, lo queremos, le tenemos un gran afecto a un niño y a una niña, entonces tenemos que decir la verdad. Y entre esa verdad está el decirle, yo soy transexual, mamá y papá es heterosexual, etcétera, etcétera, con todas las caracterizaciones biológicas que se le tenga que decir. Y el niño o la niña no se complica, los complicados somos los adultos, ¿no? Entonces en esa medida hay que tratar de decir la verdad y en la medida de toda la corrección posible, ¿no? Andrés,
la Constitución Política del Estado determina acceder a estos derechos, al matrimonio civil, a la adopción, respecto a las personas transexuales o transgénero. ¿Este paso es tal vez un impulso para tu población, para que en adelante posiblemente puedan continuar luchando o trabajando para conseguir que esta determinación del matrimonio civil y la adopción también se implemente en las personas homosexuales? ¿Está contemplado entre sus objetivos en futuro o no? Así es, justamente la Defensoría del Pueblo, bajo esta construcción de toda la población TLGB, ha presentado un documento ante el Estado donde pues se instruye en este documento que se ha denominado, primero explicaremos el nombre, se llama ABF, es Acuerdo de Vida en Familias, donde pues establecemos esta construcción a partir de esta ley que ya está vigente en nuestro Estado boliviano, que es el Código de Familias. Cabe aclarar que el Código de Familias apertura en este entendido estas otras familias. Y al hablar de otras familias está este contexto que todavía no está reglamentado y que a partir de la ABF estaríamos proponiendo al Estado boliviano a través de la Defensoría esta posibilidad de casarse entre hombres y hombres y mujeres. Y estamos pues ya con ese ánimo de dialogar. Hablar de familias es hablar de amor, es hablar de todos nosotros en toda su integridad, y ahí estamos pues de acuerdo siempre con la Iglesia, con todas esas instancias que dicen que son los pro vida, pro todo, pero también no se están dando cuenta que también todo ese contexto también está de acuerdo y está aportando desde esa instancia. Entonces creo que no hay ninguna discusión en juego más que el tema de credo como tal. Entonces yo creo que no hay finalmente una discusión concreta y a la cual tendríamos que entrar en una discusión verdaderamente, porque este es un tema legal de además una población en concreto y que no tiene relación directamente con, como vuelvo a repetir, con el credo, ¿no? Ahí, bueno, ustedes han sido testigos en los últimos días, fruto de todo este debate, en Santa Cruz, Cochabamba, algunas ciudades, movilizaciones, ha habido incluso algunos cruces, ¿no es cierto?, verbales entre representantes de la comunidad LGBTI y algunas organizaciones de familia, por ejemplo, en Santa Cruz o de la iglesia. Bueno, hay sectores de la población que evidentemente se han sentido violentados por lo que se dispone en la ley y cómo lo interpreta el Tribunal Supremo Electoral. Y decían algunos de ellos, por ejemplo, en Santa Cruz, debió haberse convocado a un referendo para que la población vote si estaba o no de acuerdo con esa ley. Lo que sucede es claramente distante el tema, y vuelvo a repetir, el tema del credo como tal. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Estamos equivocándonos al momento de argumentar desde estas posiciones que son totalmente conservadoras, ¿no? Yo creo que la validación de hablar de familia y de vida tiene que ser a partir de estas construcciones, estos conductos que tienen que ver con los derechos. Y los derechos no son irrenunciables, lamentablemente. O sea, lo decimos aquí y de repente se ha vuelto un eslogan, pero en hecho concreto, todos debemos y todas debemos vivir bajo esa instancia. Y el mejor ejercicio es dialogar y hablar, ¿no es cierto? Y eso es lo que proponemos desde nuestras poblaciones, porque no queremos ir a la confrontación, sino justamente a estos diálogos. Y para eso siempre vamos a estar abiertos, y por eso cuando nos invitan nunca nos hemos negado. Mientras creemos que estas otras instancias siempre han estado cerradas y estructuradas bajo esos argumentos verticalistas que en vez de aportar a nuestras sociedades nos han sometido. Y ahí se demuestra históricamente este rechazo y las actuaciones hoy de nuestras sociedades en dejar estos fundamentalistas
fundamentalismos atrás, ¿no? Bueno, este tema va para largo, para largo. Lastimosamente los minutos nos juegan en contra, pero vamos a hacer una segunda parte, por favor. Nos gustaría mucho, bueno, Laura ya ha estado varias veces acá, Andrés, tenerte nuevamente acá y estaremos abundando más en el tema. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Muy bien, gracias a ambos. Nos vamos a una pausa y en el tercer bloque de Hora 23, Víctor Hugo los acompañará con una entrevista muy importante conmigo. Hasta mañana, familias bolivianas, que tengan excelente descanso. Anoche hemos abundado en el programa respecto del retorno de los 9 compatriotas nuestros a nuestro país después de 101 días de estar en una cárcel chilena sufriendo lamentables momentos que sin duda no van a olvidar. Esta noche tenemos acá en el set de Hora 23 al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, para hablar de cómo se va a actuar hacia adelante sobre el tema. Ministro, qué gusto tenerlo en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. La pregunta precisamente esa. Bueno, el anuncio ya lo hizo 2 semanas atrás el ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce Saconeta. En las declaraciones que han hecho nuestros 9 compatriotas ante la Fiscalía y luego ante la juez, ellos denunciaron sin contradecirse, ¿no?, los abusos de los que fueron víctimas. En el momento de su detención, el 19 de marzo, rodeados por una turba de contrabandistas y 20 efectivos de carabineros, ellos eran 9, 7 ellos civiles, y con armas solamente químicas, ¿no?, para disuasión, fueron sometidos, golpeados, insultados. Es más, algunos de los contrabandistas, a uno de ellos llegó a golpearlo con una llave inglesa y no hicieron nada por defenderlo. Además, los tumbaron al piso y los golpearon. Y hay pruebas, están las fotografías que han circulado que son públicas, y están las declaraciones y los testimonios. Esto que lamentablemente no fue tomado en cuenta por la jueza Isabel Peña, ¿no?, ni por los diputados de la oposición que ahora piden informe, no abrieron su boca para eso. Es motivo de una acción de investigación que, de acuerdo al Pacto de Bogotá de 1949, de la que somos parte tanto Bolivia como Chile, puede dar lugar a una comisión de investigación y a un resultado, ¿no?, que tiene carácter público. Si bien posiblemente no vaya a tener un carácter vinculante, sí va a tener un carácter moral importante, ¿no?, porque va, me parece, después de la investigación comprobarse, ¿no?, los abusos contra los derechos de nuestros compatriotas. Eso se lo está haciendo, los familiares lo han hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado boliviano, a través de nuestro canciller Fernando Banacuni, lo ha hecho también en la Comisión de Derechos del Sistema de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los términos en los cuales el gobierno boliviano está presentando esta denuncia ante organismos internacionales? Violación de derechos fundamentales, ¿no?, con el agravante que son funcionarios de un Estado soberano, la violación de varios instrumentos, pero hay uno contra tortura, vejámenes y agresiones físicas, ¿no?, de la que todos los países miembros de la ONU somos parte. ¿Hasta dónde puede llegar una demanda de esta naturaleza? Vayámonos al caso de que sí sea aceptada, que la investigación determine que se cometieron los abusos. ¿Qué corresponde? ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, ahí sí se podría internalizar, no sé, esa comisión de investigación llega a tener un resultado claro, contundente, como esperamos que así sea. Debe presentarse, por supuesto, al Estado de Chile, y el gobierno de Chile tendrá que asumir, ¿no?, esas recomendaciones y los resultados de esa investigación. Y eventualmente podría dar pábulo a una acción de resarcimiento, ¿no?, de parte de los familiares. Pero bueno, eso es adelantarse mucho. Lo importante es primero presentar esta demanda. Ministro, ¿cómo queda en este momento, de acuerdo al análisis que seguramente han hecho en el Gabinete de Ministros, la imagen de Chile y cómo la imagen de Bolivia en el contexto internacional, sobre todo con inquietud siempre que nuestra de cómo está marchando el proceso en La Haya por el tema marítimo, después de este episodio? Miren, nunca hemos, por lo menos, nunca he notado que haya un interés por la imagen, ¿no? Lo que importa son principios, posiciones, ¿no? Es decir, la imagen que eso proyecte, bueno, tendrá algún sentido, pero no es lo que se toma en cuenta para tomar una posición. Desde el momento en que nuestros 9 compatriotas fueron el 19 de marzo brutalmente detenidos, ¿no?, en ese incidente fronterizo, la primera posición fue hacer respetar sus derechos
y que retornen a nuestro país. Y eso ha sido la línea de conducta durante los 100 días, los 3 meses que duró la injusta detención de los compatriotas. Y eso es lo que se ha hecho y creo que en función de esa estrategia ha habido un resultado. Ahora, que eso ha tenido connotaciones, sin duda, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, la Corte Internacional de Justicia de La Haya ha visto que en estos 3 meses se han sucedido una serie de hechos, lo que le ha ocurrido a nuestros transportistas, lo que le ha ocurrido a nuestros periodistas, lo que ha ocurrido a los familiares de los detenidos, a los que le han obligado a cambiarse de ropa, ¿no? Así es. Porque dicen que no está adecuado, un acto clarísimo de discriminación. Lo que ha ocurrido con nuestro presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, de algunos ministros a los que se les negó la visa. Es decir, todo eso, por supuesto, que es tomado en cuenta, ¿no?, por la comunidad internacional. Claro, porque Bolivia está denunciando permanentemente incumplimiento del Tratado de esa agresión, esa no es la demanda ya, pero ese tipo de actitudes inamistosas contrarias al derecho internacional público son elementos, ¿no?, que me parece que deben ser tomados en cuenta. No hemos buscado ese tipo de reacciones de ninguna forma. Nuestra única posición era que vuelvan, ¿no?, que no sean tratados como delincuentes, personas que estaban cumpliendo una tarea. Eso era lo que se quería. Pero bueno, Chile trató de criminalizar, seguramente con la misma línea que viene haciendo en los últimos años, de doblegar a nuestro país, de cambiar el curso de la historia que se está decidiendo en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? El presidente se reunió aproximadamente por 1 hora y media con los 9 detenidos y sus respectivas familias. Cuéntenos un poquito sobre esa reunión, ministro. ¿Qué le dijo, qué le comentó el presidente después de esa reunión? Bueno, una reunión, yo llegué un poco tarde, no he estado en esa primera parte, pero ha sido una reunión de carácter más personal, más humano, ¿no?, más que política, ¿no? Han estado 101 días, no era para un tema de discutir temas políticos, sino de cómo habían pasado, cómo resistieron. El presidente lo dijo en su discurso. Felicitó la unidad que me demostró el equipo, el grupo, la firmeza, la solidaridad, el compromiso, ¿no? Fue algo un poquito más personal, humano, que era lo que correspondía, ¿no? Después de ese periodo tan largo que han estado allá, venir a discutir temas más institucionales quizás no era claro, había que ir por otro lado. Era una reunión humana, ¿no?, en la que el presidente, el vicepresidente querían expresar su aprecio a los 9 compatriotas. Hay 2 militares entre esos 9 detenidos que están de retorno en el país. Así es. ¿Cuál ha de ser la suerte de esos 2 militares en adelante? Bueno, hay un capitán y hay un suboficial. Ellos están en comisión declarados hace meses atrás, antes del incidente, para apoyar la lucha contra el contrabando en la frontera de Chile. Me imagino que corresponderá que el ejército al que pertenecen decidan si se mantienen ahí o tienen otro destino. Eso es algo que todavía no se ha decidido. Seguramente se lo verá. Pero de acuerdo a la característica orgánica de las Fuerzas Armadas, normalmente los cambios de destino sean a final de año. Entonces, lo probable, no puedo decir que así sea, eso es algo que compete estrictamente al ejército, es que terminen la misión que se les encomendó en la orden de destino hasta fin de año y luego verá si se lo ratifica ahí o se lo cambia a otro destino. Algo que ha quedado en evidencia producto de este incidente, ministro, es que el contrabando de Chile es intenso, ¿sí?, es fuerte, es hostil y hasta pareciera tener entre su musculatura algo de uniforme de carabineros, como en su momento se denunció, carabineros respaldando, apoyando el contrabando que viene de Chile a Bolivia. ¿Qué medidas se van a tomar en adelante para fortalecer el control en esa frontera y evitar ese ingreso del contrabando que, bueno, ha quedado en evidencia en el lugar? Algo que han dicho los 9 compatriotas, antes eran los 9 detenidos y son los 9 liberados, es muy importante. Ellos han dicho, y lo han expresado en tomo de reclamo, la complicidad de gran parte de la población que vive en la frontera de Chile en las actividades ilícitas en el contrabando hacia Bolivia. Pero también han denunciado que hay algunos bolivianos que son parte de esas redes. Porque entre la turba que los cercó, que los rodeó, ¿no?, conjuntamente los carabineros, habían también, no solo contrabandistas chilenos, habían también contrabandistas bolivianos. Y eso es cierto. Algo que se ha comprobado a raíz de este incidente, aunque ya se lo sabía, ¿no?, pero nunca con la crudeza y la intensidad con la que hoy de la que hoy estamos conscientes, es de que esa zona está totalmente tomada en unas partes por clanes que se dedican al contrabando. Gran responsabilidad de esto es la negligencia,
la indiferencia de las autoridades chilenas para combatir el contrabando. Hacen poco o nada para frenar el tráfico ilegal de mercaderías, bienes que pasan por 112 pasos ilegales. Muy poco hacen. Por lo tanto, el gran peso de la lucha contra el contrabando recae en el Estado boliviano, a través de la aduana, la policía, las Fuerzas Armadas. Entonces es un trabajo muy duro. Como ya se ha comentado, se ha hecho público, hay un plan integral para ello, a la cabeza de la aduana, en el que las Fuerzas Armadas, en la que nosotros somos del área, estamos trabajando, van a aportar, por supuesto, ¿no? Hay un proyecto de equipar, de construir infraestructura, de trabajar también en temas logísticos como los caminos ilegales, ¿no? Ver cómo se los interrumpe, con una serie de medidas que puedan ser efectivas. Pero no hay que ser muy optimista en esto a mediano plazo, eso es a largo plazo. Está tan penetrada alguna comunidad de esa frontera con el contrabando, que hay pueblos donde cuando llegan las patrullas de la aduana, la policía o el ejército, se aglutinan contra la represión. Han puesto trancas ilegales, se las ha desmontado muchas de ellas, pero a la semana se las vuelve a instalar. Los contrabandistas tienen equipos electrónicos, teléfonos satelitales, drones tienen, y camionetas, las que incautamos son de último modelo, ¿no? Claro. La más antigua será el 2015, ¿no? Todas las que se incautan. Semanalmente 20, 30 camiones son los que se detienen, pero esa es una parte, otra enorme no se lo ha podido detener. Son 350 kilómetros de zona difícil, poco poblada, ¿no? En la que la geografía tampoco permite fácil comunicación, ¿no? Tenemos condiciones precarias de comunicación. Es decir, es complicado, no es un reto sencillo, lamentablemente. Usted decía, pareciera que al gobierno chileno no le interesa, le preocupa muy poco luchar contra el contrabando en la frontera con Bolivia, precisamente la frontera con Bolivia. ¿Por qué? Bueno, hay una tesis, ¿no? Una tesis, hay un libro que hemos leído el otro día, se llama La punta al iceberg, que es un grupo de geopolíticos chilenos que ven con preocupación el desarrollo económico del país. Ellos analizan que en los últimos años Bolivia ha tenido lo que no ha tenido antes. Antes no tenía ni estabilidad ni crecimiento. Bolivia era el país más inestable. Hemos tenido en 3 años 5 presidentes, ¿no? Y aún en periodos que terminaban con una ingobernabilidad, con cuoteos, ¿no? Entre partidos que se loteaban los ministerios. Entonces la inestabilidad era una característica hasta el 2005 que fue realmente grave para la institucionalidad boliviana. Pero eso acabó, ¿no? Desde el 2005 tenemos a la fecha una sólida estabilidad democrática, un gobierno que tiene políticas a largo plazo, pero además con crecimiento, ¿no? En plena crisis de las materias primas del año 2013 hasta ahora, Bolivia es uno de los pocos países que ha crecido entre el 4, el 5 y a veces el 6%, en plena crisis. Y claro, en ese estudio geopolítico de la Academia Chilena, analizan con preocupación que si ese ritmo sigue creciendo, un potencial hacia el futuro económico se puede volver en un potencial peligroso hacia Chile, ¿no? El mismo análisis que hacían contra Andrés de Santa Cruz. Es más, la guerra contra Bolivia y Perú antes de la guerra del Pacífico del año 1838-39 es por ese temor, ¿no? De la potencia que significaba la alianza de Perú y Bolivia. Y Bolivia tiene una muy buena economía en la época de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Fíjense que la misma lógica, el mismo criterio hasta ahora. Por lo tanto, es lógico, el contrabando que nos hace un terrible daño, estamos hablando de cientos de millones de dólares de evasión impositiva, es una parte, ¿no? En su política de frenar nuestro país. El otro es ponernos trabas en el círculo libre, en el tráfico libre de mercadería, bueno, que lo vemos casi cada mes, y de bienes. Pese a que el Tratado de 1904 y los acuerdos de la OMC y los de la LADI dicen que los países tenemos libre tránsito, y el de 1904 es textual, libre tránsito, y eso no ocurre. Por eso ante una huelga se ponen, ¿no?, kilómetros de colas de camiones. Pero ahí viene lo paradójico. La huelga solo se mantiene en el sector fronterizo boliviano, porque en la Argentina se la levanta y en Perú también. Entonces eso no es casualidad, es parte, creo, de una orientación estratégica a mediano plazo, es parte de una orientación geopolítica, ¿no?, que ve a Bolivia como un potencial enemigo de Chile, cosa que no es cierto. Bolivia, aparte de que exige una reivindicación en el marco del derecho internacional, nunca ha tenido acciones negativas ni agresivas. Es más, económicamente, Chile es uno de los países de los que más importamos, ¿no? Es decir, no hay tal. Así es. Y listo. Y bueno, y de hecho,
si no estoy mal con las cifras, 7 de cada 10 dólares que se mueven allá por Arica, por Iquique, tienen un aroma boliviano. ¿Sí? En la zona norte. Y eso va a seguir así en el norte de Chile, a pesar de todo esto que estamos viviendo, de estos maltratos permanentes a nuestros transportistas, camioneros, carga perdida, muchos millones que pierde Bolivia producto de los paros, de los bloqueos, estos incidentes que por otro lado se han presentado recientemente. Esto va a seguir así, vamos a seguir alimentando la economía del norte de Chile como lo estamos haciendo hasta ahora. ¿Hay opción pronta para tomar otros puertos? La opción a largo plazo es tener nuestro propio puerto, nuestra propia costa, pero eso no es a la vuelta de la esquina. Y como eso puede tardar, de hecho va a tardar, se está trabajando en un plan de integración del Pacífico con el Atlántico en el tren bioceánico, el corredor bioceánico, ¿no? Que no es solo ferrocarrilero, sino también es carretero. Se está trabajando para habilitar en el sur del Perú, ¿no? El puerto Francos para Bolivia, ahí es un buen avance. Hay un gabinete binacional en pocas semanas más donde el tema central va a ser ese. Pero por otra parte está el proyecto de la hidrovía, ¿no? Bolivia tiene un acceso soberano al océano Atlántico vía Puerto Quijarro, pero también Puerto Buche. Entonces hay un proyecto y cada vez se están creando mejores condiciones para fomentar la exportación por ese otro puerto. Muy bien, ministro. A esperar a ver resultados prontos de todas estas denuncias que eleva el gobierno boliviano a organismos internacionales y bueno, y ojalá en algún momento se diga, bueno, se equivocaron, la justicia chilena se equivocó a resarcir daños a los bolivianos y bueno, las cosas se pintarán mejor. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, ministro. Gracias, Víctor. Buenas noches. Bueno, nos vamos ya acá en compañía del ministro Raimi Ferreira. Los esperamos mañana en un nuevo programa de Hora 23. Fuerte abrazo, Bolivia. Chao.